Mi marido hablaba mal de mí con su ex a mis espaldas, así que fingí ser la esposa perfecta durante meses, luego lo abandoné en mitad de la noche y le arruiné la vida. Recuerdo perfectamente el día en que descubrí que mi marido Joss estaba enviando mensajes de texto a su ex. Me dio un vuelco el corazón y me invadió el horror cuando me di cuenta de que no solo me estaba engañando, sino que estaba haciendo algo mucho peor. Hablaba muy mal de mí a Rachel, le decía lo mala que soy en la cama, lo cerda que soy e incluso le revelaba mis traumas del pasado. En respuesta, ella también se reía y me insultaba, los dos sin parar de hablar de lo gorda, poco atractiva y horrible que soy en todo. Me eché a llorar leyendo estos mensajes de hace meses. Y justo cuando estaba colgando el teléfono, Joss salió de la ducha. Corrí rápidamente al baño, me sequé las lágrimas y pasé un rato en el retrete intentando serenarme. Cuando salí del baño, lo vi en su teléfono riéndose, presumiblemente enviándole un mensaje. Me entraron ganas de gritarle y decirle que era un asqueroso mentiroso, una asquerosa y patética excusa de hombre. Pero me resistí a hacerlo. Los días que siguieron fueron unos de los más duros que jamás había soportado. Cada vez que Joss me tocaba, tenía que luchar contra el impulso de retroceder. Sus manos, que antes me reconfortaban, ahora las sentía como una traición. Cada vez que intimábamos, dejaba que mi mente se distrajera y se concentrara en cualquier otra cosa que no fuera él, porque si lo hacía, me entraban náuseas instantáneas al saber que probablemente enviaría un mensaje de texto a Rachel inmediatamente después para decirle lo horrible que había sido la intimidad. No era de extrañar que fuera al baño con su teléfono justo después de cada vez. Pasé días fingiendo una sonrisa cada vez que lo veía. Seguía haciendo las tareas domésticas como si nada hubiera pasado. Preparaba sus comidas favoritas, mantenía la casa impecable e incluso lo sorprendía con pequeños regalos, todo mientras se me partía el corazón porque sabía que probablemente se estaba riendo de todo lo que hacía con su ex. Sin embargo, había un método para mi locura, porque este era mi primer paso para quebrarlo por completo. A los pocos días, ya había urdido un plan para destruirlo totalmente. Y para la primera etapa de este plan, necesitaba actuar como la esposa perfecta. Lo que realmente me enfermaba de todo el calvario era que Joss actuaba como si todo fuera perfecto. Tal vez incluso mejor que perfecto. No podía creer que fuera cariñoso, considerado, todo mientras se burlaba de mí ante Rachel. Durante el día, elogiaba mi cocina, me daba las gracias por mantener la casa limpia e incluso me traía flores de vez en cuando. Me abrazaba, me decía que era el hombre más afortunado por tenerme y que no me cambiaría por nada del mundo. Pero luego, cuando estaba solo, le escribía a Rachel sobre lo fea que soy. A altas horas de la noche, cuando Joss dormía, desbloqueaba su teléfono y hacía capturas de pantalla de sus conversaciones. A Rachel le encantaba la atención que recibía de Joss. Aprovechaba la oportunidad para decir que él se merecía algo mucho mejor y que ella nunca trataría así a su marido. Había hilos enteros de mensajes suyos atacando todo lo relacionado con mi aspecto y mis inseguridades, diciendo que ella sería capaz de llevar una casa y seguir cuidando de sí misma y que nunca desarrollaría una celulitis tan desagradable. Constantemente intentaba posicionarse como la mejor opción, y yo lo tenía todo documentado en mi teléfono. Me dolía ver todos los comentarios negativos sobre mí, sobre todo porque mi marido también los hacía. Pero todo ese dolor se convertía en determinación. Sabía que debía jugar bien mis cartas. Una noche, cuando desbloqueé el teléfono de mi marido, descubrí que había llegado a un nivel de vileza que jamás hubiera imaginado. Le había enviado a Rachel una foto mía sin ropa mientras dormía. Ambos se rieron a carcajadas, editaron la foto, hicieron zoom en cada una de mis inseguridades e insultaron mi cuerpo. Rachel declaró que nunca se dejaría ver como una foca mientras se reía de mí, y Joss intervino llamándome vaca. Casi me vuelvo loca. Este suceso casi me hizo olvidar todo mi plan, despertarle y rugirle, pero conseguí mantener la compostura y ceñirme al plan. Sin embargo, lo que me habían hecho me había dejado daños irreversibles. Me miraba constantemente al espejo y oía sus comentarios rondando por mi cabeza. Por la noche, después de documentar otra tanda de mensajes crueles,
me sentaba sola. Las lágrimas corrían por mi cara mientras me preguntaba cuánto tiempo podría seguir así. Intentaba que no afectara a mi autoestima y me recordaba a mí misma por qué lo hacía. Sabía que si quería alejarme de Joss, tendría que mantenerme concentrada. Mientras sufría por dentro, seguía desempeñando el papel de esposa perfecta. Después de largos y agotadores días de trabajo, llegaba a casa y preparaba sus cenas favoritas, sin importar lo agotada que me sintiera. La casa estaba impecable. Le colmaba de afecto e iniciaba el texto casi todas las noches. A él le encantaba y mi plan funcionaba a la perfección. A medida que pasaban las semanas, vi que los mensajes entre él y Rachel daban un giro de 180 grados. Ella intentaba lanzarme una puya y le preguntaba con sarcasmo, «¿Tu mujer te sigue tratando como el rey que eres?» Y Joss le respondía diciéndole que sí. Con el tiempo, en los mensajes que le enviaba, presumía de mí y decía que en realidad estaba haciendo un trabajo increíble en todo, que había conseguido perder peso y que ahora me veía atractiva, y que sí, en efecto, seguía tratándolo como a un rey. Incluso le enviaba fotos de la comida que yo le preparaba. A Rachel no le gustaba. Intentaba enmascarar sus celos y su inseguridad con cumplidos indirectos como, «Es sorprendentemente buena cocinando para alguien que no tiene mucho más a su favor», o «definitivamente tienes que darle crédito por esforzarse tanto, aunque los resultados no siempre sean buenos». Joss participaría en el ridículo de antemano, pero ya no. Incluso cuando Rachel intentó hacerme sombra, preguntándole a Joss si creía que mi comportamiento era genuino, él me defendió. «No sé qué cambió», escribió, «pero no me quejo. Ha estado increíble últimamente». Cada vez que leía esas palabras, sentía una mezcla de alegría y tristeza. Alegría porque mi plan estaba teniendo éxito, y tristeza porque el hombre que una vez amé era ahora un extraño para mí. Le decía que yo me había esforzado mucho últimamente, y que al menos tenía que reconocerme ese mérito. Y Rachel se preguntaba por qué me ponía excusas cuando no hacía ni un mes que me estaba echando la bronca. Incluso empezaron a discutir sobre mí, con Rachel cuestionando por qué de repente Joss me defendía. Pude ver la grieta que se estaba formando entre ellos. Esto fue muy evidente cuando Rachel trató de burlarse de mi cuerpo, algo que había hecho muchas veces y a lo que Joss había respondido con burlas más veces de las que podía contar. Pero esta vez, él la calló. Le dijo que no hablara así de su mujer. Al leer ese mensaje, sentí una pequeña chispa de satisfacción. Seguí leyendo sus mensajes y experimenté una extraña sensación de orgullo por estar llevando a cabo este plan. Y lo mejor era que Joss ni siquiera sabía lo que le tenía preparado. Continué haciendo las tareas ideales de ama de casa mientras mantenía mi trabajo a tiempo completo. Sin embargo, me estaba cansando. Los días eran largos y las noches aún más, cocinando cenas elaboradas, manteniendo la casa impecable y siempre teniendo una sonrisa preparada para Joss, que nunca se ofrecía a ayudar en ninguna tarea. Sabía que no podía seguir actuando así mucho más tiempo. Tenía pruebas suficientes para el divorcio y una noche decidí que había llegado el momento. Me quedé despierta hasta tarde buscando en la pantalla del ordenador un abogado de divorcios que se hiciera cargo de mi caso. Encontrar uno que se ajustara a mi presupuesto no era tarea fácil cuando se intentaba hacer tan discretamente, pero después de muchos días, finalmente di con Julia Richardson. Su perfil era impresionante, así que le envié un correo electrónico para concertar una cita. Al día siguiente, revisé mi correo y vi que estaba disponible. Quedar con ella en secreto fue una experiencia angustiosa. A menudo le decía a Joss que tenía reuniones de trabajo o eventos de divulgación organizados por mi empleo, y luego volvía a casa y continuaba con mis tareas de ama de casa. La primera vez que me senté en su despacho, estaba un poco nerviosa. Julia era una mujer perspicaz. Me escuchó atentamente mientras le explicaba todo. Me dijo que reuniera todas las pruebas que pudiera y que cuantas más pruebas tuviera, más sólido sería mi caso. Fue entonces cuando le enseñé las capturas de pantalla de mi teléfono. Me dijo que eran casi sólidas y que consiguiera un poco más. Así que lo hice. La confusión emocional fue intensa. A menudo lloraba hasta quedarme dormida.
Intenté hablar con mi amiga Jess sobre la situación, pero sabía que no podía contarle todo. Joss no se daba cuenta de cómo me sentía. Me colmaba de cumplidos y afecto. Era casi ridículo como pensaba que podía ocultar el monstruo que estaba haciendo al hablar con Rachel. Después de una noche revisando el teléfono de Joss de nuevo, me di cuenta de que Rachel dijo algo impactante. Ella pidió que, ya que yo estaba siendo la esposa perfecta, él no tendría que intimar con ella nunca más. Él respondió que eso era exactamente lo que quería decir, que ya no se verían ni dormirían juntos. Eso era todo. Esta era la prueba que necesitaba para mi caso. Hice una captura de pantalla y me fui a la cama. Al día siguiente, me reuní con Julia con pruebas contundentes de que me había estado engañando con su ex. Me dijo que era exactamente lo que necesitábamos y que podíamos seguir adelante. Ella formó mi caso, y todo lo que podía pensar era en ser libre. Julia preparó nuestro caso contra él, y yo me fui a casa. Planeé mi fuga para el día siguiente, y estaba lista para salir con una explosión. Llegó la noche siguiente y lo tenía todo preparado. Le preparé su comida favorita. Primero le serví una ensalada César con parmesano fresco. Luego, un filete de buey a la parrilla preparado exactamente como a él le gustaba, poco hecho. Como guarnición, puré de patatas con ajo y espárragos al horno. De postre, preparé su favorito, tarta de manzana, la misma receta que solía hacer su abuela. Cuando Joss vio todo lo que le había preparado, sus ojos se iluminaron de emoción. Se tragó toda la comida y me elogió por lo buena que estaba. Le devolví la sonrisa y le dije lo mucho que se lo merecía. Sentí una satisfacción agridulce. Me dijo que quería demostrarme lo mucho que me apreciaba y me llevó al dormitorio. Por primera vez en semanas, no sentí náuseas ante su contacto. En su lugar, sentí una sensación fría y distante. Estaba dispuesta a poner fin a esta farsa. Me excusé para ir al baño y volví con su ropa favorita puesta. No podía dejar de mirarme y pasamos a la acción. Esta fue la mejor relación íntima que habíamos tenido, incluso mejor que en nuestra noche de bodas. Después de unos 10 minutos, se quedó dormido como un tronco. Lo observé mientras dormía plácidamente. Dejé los papeles del divorcio en la encimera de la cocina y recogí en silencio el resto de mis pertenencias. Me dirigí al coche y puse rumbo a casa de mi hermano, que vivía a un par de estados de distancia. Durante todo el trayecto, puse a todo volumen mi música pop favorita. Sentí que el peso de Joss se esfumaba mientras cantaba mi lista de reproducción. Después de un par de horas, terminé mi lista de reproducción y me quedé sola con mis pensamientos. Conduje durante toda la noche, parando de vez en cuando para comer o ir al baño. La noche era más hermosa de lo que podía imaginar. No tengo palabras para describir lo bien que me sentí conduciendo de noche hasta Virginia. No paraba de mirar el reloj del salpicadero, viendo cómo pasaban las horas. Era más de medianoche y no había dormido nada, y los meses de agotamiento me golpeaban como un camión, pero solo quería poner tanta distancia como pudiera entre mí y todo lo que estaba dejando atrás. Un par de semanas después, ambos tuvimos que comparecer ante el tribunal. El proceso de divorcio fue doloroso. Volver a ver a Joss, incluso en un entorno tan mundano como el despacho del abogado, fue duro. Parecía destrozado y derrotado. Era una sombra del hombre que una vez fue. La sala del tribunal era fría y sin emociones. Joss intentaba explicarse en el tribunal, diciendo que ya había cortado los lazos con Rachel, pero era demasiado tarde. Cada vez que nos veíamos, parecía hundirse más en la desesperación. Me sentí un poco culpable, pero lo aplasté rápidamente. Él se lo había buscado. Nuestras interacciones eran breves y formales. Joss intentaba hablar conmigo, pero yo me negaba. Intentaba reunirse conmigo en el aparcamiento, pidiéndome respuestas y rogándome que encontráramos una forma de solucionar las cosas. Mis respuestas eran cortas y directas. Las pruebas que tenía hablaban por sí solas. No había necesidad de seguir discutiendo. A medida que el divorcio se acercaba a su fin, empecé a tener la sensación de que todo había terminado.
Encontré un nuevo trabajo y estaba haciendo nuevos amigos en Virginia. Fue duro contarle por fin a Jess todo el alcance de nuestra relación, pero ella comprendió lo que había tenido que hacer. Todavía viene a visitarme de vez en cuando. Gracias por acompañarnos hoy en Relatos Reddit RJ. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.